Romanos 12:2, volvemos a lo que estábamos. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un solo versículo que dice muchas cosas importantes. Primero nos habla de no conformarnos a este mundo, a este siglo, pero luego nos habla de algo que es importante, una renovación al nivel de nuestro entendimiento. Cambiar las cosas desde el punto de vista que las vemos o como las pensamos, nuestra manera de pensar. Y esa renovación tiene una razón de ser. ¿Para qué yo quiero renovar mi entendimiento? Para conocer entonces cuál es la voluntad de Dios. Importantísimo andar en el camino de la voluntad de Dios. Vamos a orar por esta palabra y vamos a pedir al Señor que nos guíe en cada uno de los puntos de esta predicación. Padre, te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre nuestro, porque tú eres, Señor, soberano y porque tú amas, Señor, a tus hijos y a tu iglesia, y amas también a aquel que está en pecado, Señor. Amas al perdido, Señor, aunque algunos dicen que no, pero yo sé, Señor, que tú moriste en una cruz por todos aquellos que no te conocen. Y si moriste en una cruz, porque tú nos amaste primero, Señor. Y en eso conocemos, Señor, cuál es tu amor. Te damos las gracias, Señor, y pedimos, Dios mío, que tu presencia esté presente en esta reunión y nos ayudes tú, Señor, a comprender cómo renovar nuestro entendimiento. Porque necesitamos renovar nuestro entendimiento, Señor. No es una opción, es una necesidad para nuestra vida. Te pedimos que tú nos ayudes, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Como les digo, queridos hermanos, la renovación del entendimiento de todo cristiano no es una opción. Cuando usted se hace cristiano, cuando usted acepta a Cristo, es porque usted va a caminar una senda, un camino distinto al camino de la mayoría del mundo o de aquellos que no conocen a Jesucristo. Usted va a vivir de otra forma. Por eso que en un principio parece sencillo. Cuando yo estoy evangelizando, predicándole a alguien y le digo, ¿sabes qué es lo que tú tienes que hacer? Recibir a Cristo como tu Salvador. Y de verdad eso es muy sencillo, demasiado sencillo. La persona solamente tiene que decir que sí cree. Miren, nada más que decir que sí cree. Pero aquí es donde viene el detalle, que una vez que creemos, el Espíritu Santo tiene que ir renovando a esa persona. Y eso es un camino. Y es un camino que no siempre va a ser tan fácil. Es un camino que es un proceso que toma el resto de la vida del creyente. Porque el creyente así ya esté al borde de terminar su vida en este mundo, sigue siendo renovado y sigue siendo transformado y sigue cambiando y sigue siendo perfeccionado. Por eso, mis queridos hermanos, que yo les digo a ustedes que si usted piensa que usted no es perfecto, gloria a Dios por eso. Porque usted no es perfecto, ni yo tan menos todavía yo. Ninguno de nosotros es perfecto porque el Espíritu Santo es el que tiene que ir trabajando en nosotros, haciendo una transformación, haciendo un cambio, trabajando en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de comprender, de sentir las cosas. No solamente como lo que vemos, es como percibimos nuestro entorno. Si no existe ese cambio, y esto es crucial, si no existe este cambio, esta renovación, entonces no somos creíbles. No somos creíbles. La persona que no es creyente no le cree si no ve un cambio en usted, si no ve una renovación. Y esto se hace mediante el poder de Dios y es lo que vamos a empezar a ver ahora. Lo primero que nos dice la palabra que debemos hacer entonces, ¿qué cosa es? No conformarse a este siglo. Aquí dice, en Reina Valera, leído así en españolísimo, dice, no os conforméis a este siglo. No me echen la culpa que la Reina Valera está escrita así, hermano. Eso no es culpa mía. Hay otras versiones de la Biblia que son de otra forma. Y aparece una palabra muy interesante, que es la palabra conformarse. No se conformen.
no os conforméis. Yo me di el trabajo y busqué esta palabra en griego, mire. Y es una palabra terrible, es susxematis ceseste. Ya, es muy difícil de pronunciar, es una palabra larga, ¿ya? Pero eso sería la palabra conformarse. Y en griego y en castellano también, el conformarse tiene que ver con forma. Tomar o adaptarse a la forma de algo. Eso es conformarse. Y en el escrito original, o sea, digamos en el idioma original, tanto como en nuestro idioma, tiene el mismo sentido. No podemos andar o amoldarnos al modelo de este mundo. Eso significa conformarse. Cuando usted me dice algo, yo le digo, conforme, ¿qué estoy diciendo? Que voy a acatar lo que usted me dice porque estoy de acuerdo a esa forma. Pero la palabra del Señor nos llama a no conformarnos. O sea, no tomar la forma de lo que no está en Cristo. Yo no sé si usted, aquí se me va a caer el carnet de una manera horrible, pero tengo que hacerlo para que me entiendan algunos, para darle una idea. Había un monito antiguo que daban por televisión que se llamaba el Barbapapá, no sé si ustedes lo recuerdan, algunos se acordarán. Todavía lo dan, creo, pero que tomaba forma, cambiaba de forma. Era como una masa grande, así que cambiaba de forma. Porque saben, hermanos, los líquidos, los fluidos, el aire, cambia de forma o se amolda al recipiente que lo contiene, porque el aire, porque el agua no tiene forma. El aire no tiene forma, el agua no tiene forma. Entonces, ¿qué pasa con un fluido? Toma la forma del recipiente que los contiene. El recipiente que nos contiene en este momento es este mundo. Por lo tanto, toda la gente que no tiene forma, toma la forma del mundo. El asunto es que nosotros como cristianos sí tenemos forma. No somos un fluido que tiene que adaptarse a la forma del mundo. Nosotros sí tenemos forma y nuestra forma es la forma de Cristo. Pero este mundo no tiene la forma de Cristo. Este mundo tiene otras formas. Voy a hablar un poco de lo que es ser de acuerdo a la forma de Cristo. Primero que nada, una persona que quiere ser conforme a la forma de Cristo es una persona que tiene que trabajar en oración y en estudio de la palabra para tener el carácter de Cristo. Vamos desde lo más sencillo. Si usted nunca lee el Evangelio, mire lo que estoy diciendo, si nunca lee el Evangelio, poco va a saber del carácter de Cristo. Porque yo le voy a decir algo, una cosa es lo que la gente dice acerca del carácter de Cristo. Una cosa es lo que una película le puede mostrar a usted acerca de cómo se supone que es el carácter de Cristo. Pero otra cosa es saber realmente cómo es el carácter de Cristo a través de la palabra. Y cuando yo empiezo a comprender cómo es el carácter de Cristo de acuerdo a la palabra, me doy cuenta que ahí hay una forma. Que hay una forma de ser. Que hay un carácter. Que hay una estructura que es la forma en que el Señor es. Y esa forma, en primer lugar, es conociendo entonces a Cristo a través de la palabra. En segundo lugar, ¿qué más debo hacer? Orar. ¿Sabe por qué tengo que orar? Porque yo no soy capaz de tomar la forma de Cristo por mi propio esfuerzo. Hermano querido, es imposible. Y quiero que usted lo tenga bien claro. Es imposible que usted, por su propio esfuerzo, por su propia capacidad, por su fuerza, logre tomar la forma de Cristo. No puede, hermano. Le anticipo que eso va a fracasar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Por medio del Espíritu Santo. La lectura de la Biblia, la comprensión de la Escritura, va a hacer que mi mente vaya cambiando. Va a hacer que mi perspectiva se vaya tornando de otra forma. Y eso va a convertirme a mí de acuerdo a la forma y al carácter de Cristo. Y si yo tomo el carácter de Cristo, tomo esa forma, ya no soy de acuerdo al molde que me pone el mundo. Eso es lo primero. Ahora,
Lamentablemente, hermanos queridos, sí hay formas en que a veces los cristianos nos acomodamos al mundo y nos amoldamos. Y voy a decir algunas de esas formas que nosotros no deberíamos seguir. ¿Cuándo nos conformamos al mundo? Yo le voy a decir cuando usted o yo se conforma al mundo. Por ejemplo, cuando callamos frente al pecado. Cuando hay una situación que sabemos que está mal en cualquier ámbito y nosotros lo aceptamos como algo bueno, cuidado, porque usted se está conformando entonces al mundo. Conversábamos esto con los jóvenes el otro día, jóvenes adultos, y decíamos cuántas veces todos nosotros nos ha pasado que vemos una situación injusta, una situación que está mal y uno se queda callado. Hermano querido, seamos honestos, ¿cuántas veces nos ha pasado a todos nosotros eso? Sabemos que algo es incorrecto, sabemos que se está mintiendo, sabemos que está pasando algo que no debiera pasar. ¿Y qué pasa? Que a uno le entra un miedo y como que uno se bloquea y mejor me callo que las cosas pasen. Hermano, eso es conformarse al mundo. Porque ¿qué le van a decir a usted la gente no creyente? ¿Qué le va a decir a usted? Le va a decir cosas como, por ejemplo, que usted puede elegir ser lo que usted quiera. Se lo van a decir así. Incluso hay gente que dice, no, es que yo me percibo que soy un árbol y hay que respetarlo. Si yo como cristiano no soy capaz de confrontar algo tan básico como eso, entonces me estoy conformando al mundo. No sé si me explico. Cuando usted va y usted tiene que, en el trabajo o donde sea, y pasa una situación de injusticia a veces, dentro del propio trabajo, o uno sabe que están robando, que a veces ocurre eso, vamos a decir que no, y uno dice, se da cuenta, pero uno guarda silencio, cuidado, porque a veces, muchas veces eso es adaptarse al mundo, porque el mundo se queda en silencio. Yo siempre les cuento y lo voy a volver a contar, una historia que me pasó a mí, la cuento porque esto me ocurrió y es una experiencia mía al respecto. Y yo sé que la he contado en otras predicaciones, pero se las porque a lo mejor ustedes no la conocen. Años atrás, hace más de 10 años atrás, yo tenía una sanguchería. ¿Ya? Yo hacía sanguchitos. Y resulta que en esa época yo tenía feliz mi sanguchería, pero ¿sabe qué? El margen de ganancias que yo tenía era muy bajo. Y yo compraba todo lo que necesitaba, todas las cosas, hacía compras al por mayor incluso. ¿Y qué me pasaba? Que la competencia vendía a precios más bajos que yo. Yo decía, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Cómo pueden hacerlo? Yo apenas ganaba 100 pesos, 200 pesos por sándwich y con eso no me daba. Y yo preocupado hasta que un día llegó una persona a mi negocio, un caballero, entra y me dice, ¿sabe qué? Me dice, le tengo aceite, le tengo harina, le tengo un montón de elementos a precios pero que eran ridículamente bajos. Yo de primera dije, aquí llegó un ángel del Señor, pensé yo. Hasta que me empecé a dar cuenta que el caballero era totalmente irregular lo que hacía. No voy a decir de dónde sacaba las cosas, pero después me enteré. ¿El problema cuál era? Que yo me empecé a dar cuenta que él le surtía a todos los que estaban en ese sector. Me viene un problema, porque yo podía conformarme al mundo y comprarle a él, o podía mantenerme en Cristo. Me mantuve en Cristo. Ahora soy pastor. pero eso es lo que ocurre, hermanos queridos. Pero estamos llamados a seguir a Cristo en las circunstancias en que tengamos que estar. Amén. Segundo, ¿en qué otra manera de amoldarse al mundo hay? El camuflaje. Esta es muy típica, el camuflaje. O sea, parecer
parecer que no soy cristiano, parecer que yo pienso de otra manera. A veces puede servir cuando queremos hablarle de una persona del Señor, pero si siempre nos estamos camuflando, ¿sabe qué pasa? Que no nos toman en serio. Empiezan a pensar que somos uno más del mundo. Hay que tener cuidado también con las modas. Yo no estoy en contra de la moda, hay que andar, está bien que todo el mundo se vista a la moda y se vean bien, estoy a favor de eso, pero yo me refiero a otras modas, no necesariamente la moda de vestir. Hay modas en el lenguaje, hay modas muchas veces en el comportamiento, incluso en el trato social, y esas modas no siempre vienen del Señor. Hay que tener cuidado con eso. Dice la palabra del Señor que hay una corriente de este mundo, y esa corriente de este mundo la domina un personaje que en Efesios llaman el príncipe de la potestad del aire, que eso es un equivalente, largo de explicar, pero sería de Satanás. Por lo tanto, hay que tener cuidado con lo que uno sigue, con las corrientes que uno sigue. Cuidado con eso. Vamos al segundo punto. El primero era no conformarse al mundo. Aquí tengo mi papel si no se me olvida. Segundo, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. En el griego dice la renovación de nuestra mente. Y la renovación de nuestro entendimiento significa la renovación de nuestra manera de pensar. Yo se lo voy a explicar de la siguiente manera. Vamos a hacer una aplicación bíblica de este punto. Para los que no están muy habituados a la palabra, se los explico, los demás ya saben. Pero hubo dos reyes que nos cuenta la Biblia que se llamaba uno Saúl y el otro se llamó David. El rey Saúl fue el primer rey de Israel, el primero. El rey David fue el segundo rey. El rey David es famoso porque el rey David fue el que mató a Goliat. ¿Ya? La mayoría de la gente lo ubica y fue el que escribió los salmos, etc. El rey Saúl es conocido porque falló y fue destituido como rey. Dios dijo, tú ya no eres más rey. Pero si yo pongo a estos dos reyes en comparativa y empiezo a ver por qué a uno de ellos le fue bien y al otro le fue mal, es difícil entender. ¿Por qué razón? Porque Saúl era ungido de Dios, sí. David era ungido de Dios, sí. El Espíritu de Dios actuó sobre Saúl y lo llevó a hacer cosas sobrenaturales, sí. Y sobre David también. Entonces, ¿qué pasó? Yo le preguntaba al Señor. En oración, de verdad le preguntaba al Señor. Porque, ¿saben? Yo les voy a contar algo. Yo siempre, yo hasta estoy escribiendo sobre eso porque siempre me ha llamado mucho la atención el personaje del rey Saúl. Yo digo, ¿por qué este rey ¿por qué llegó, por qué le fue mal si era un rey tan bueno en un principio, digamos? ¿Qué pasó después? Y el Señor me da esta clave. El problema era su manera de pensar. La manera de pensar de Saúl no era como la manera de pensar de David. ¿Y en qué nosotros comprobamos esto? En que el Señor dijo lo siguiente respecto de David. Dijo, levantaré, dijo, un rey conforme a mi corazón, dice el Señor. Claro, es difícil entender esa frase porque uno piensa conforme al corazón de Dios y uno se imagina algo que tiene más que ver con lo sentimental. Pero la verdad es que en la Biblia cuando habla del corazón, el corazón es donde están las ideas en la Biblia. Es decir, el corazón está aquí. Los pensamientos son el corazón. Por lo tanto, era un hombre que tenía una manera de pensar conforme a Dios. Y ahí está la diferencia con Saúl. Ahí está la diferencia. Por ejemplo, ¿en qué se ve? ¿En qué se refleja eso? Saúl, uno de los errores que cometió como rey fue que una vez que él ya había logrado establecerse, ganar sus primeras batallas, él se creyó mejor que Dios. Y les voy a explicar por qué. Porque el profeta Samuel le dijo, tú tienes que exterminar a los amalecitas, que eran una tribu que había. ¿Y qué hizo el rey Saúl? Exterminó a los amalecitas, pero él, por su cuenta, él decidió tener misericordia
O sea, él se creyó que él era mejor que Dios. Él sintió que su moral era mayor que la moral de Dios. Y díganme si no es un problema que hay incluso en el mundo actual. Cuando leen pasajes del Antiguo Testamento y algunos dicen, ¿cómo Dios es tan malo? O sea que nos creemos que somos mejores que Dios. Vamos a juzgar a Dios. Vamos a decir que nosotros somos buenos y Dios es malo. Eso es lo que pasó con Saúl. Otro caso de Saúl. Estaban para una batalla, estaban preparándose y el profeta Samuel se demoraba porque el profeta Samuel tenía que hacer unos sacrificios y era el profeta el que tenía que hacer eso. Pero el rey Saúl estaba impaciente y llegó y hizo él los sacrificios. O sea que él tenía más iniciativa que Dios. Y no es que esté mal tener iniciativa, pero muchas veces nos adelantamos a los procesos de Dios. ¿Cuántas veces el Señor está haciendo algo en nuestra vida y nosotros, porque tenemos iniciativa, vamos y nos adelantamos a Dios? Hermano querido, Dios no quiere que usted tenga tanta iniciativa, Dios quiere que usted lo siga a Él. Dios quiere que usted le siga a Él. Si Dios quiere que las cosas se den rápido, Dios las va a hacer rápido. Pero nosotros tenemos que seguirlos a Él. ¿Pero qué pasaba con Saúl? Él tenía más iniciativa que Dios. Entonces dijo, se está demorando mucho el profeta, ya, yo hago los sacrificios. Pecó. La manera de pensar. David, en cambio, siendo un hombre muy imperfecto, siendo un hombre que se equivocó muchas veces, que hizo cosas que realmente estuvieron mal, sin embargo, fue un hombre fiel a Dios. Dentro de su imperfección, fue fiel a Dios. Entonces, cuando usted lea acerca de que el rey David era conforme al corazón de Dios, no se confunda, no piense que es porque David escribió los salmos o porque David dice que era rubio y de hermoso parecer. No, eso no tenía nada que ver. Hay muchos personajes bíblicos que no eran ni hermosos ni escribieron salmos, pero también fueron conforme al corazón de Dios. Ser conforme al corazón de Dios significa que mi manera de pensar es la manera de Dios. Y eso se obtiene, queridos hermanos, seguimos diciendo lo mismo, a través de la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, a través de la palabra, a través de la sanidad de Dios. ¿Sabe que usted necesita sanidad? Yo también necesito sanidad. Porque cuando estamos enfermos, esa enfermedad afecta también nuestra mente. Y es Dios el que sana al enfermo. Alguien por ahí dirá, ¿es el médico el que sana al enfermo? No, hermano. El médico es un instrumento. El que sana al enfermo es Dios. El remedio es un instrumento. El que sana al enfermo es Dios. Renovación de nuestro entendimiento. Muchas veces lo hemos dicho acá en la iglesia. Y esto es una buen autoanálisis para cada uno de nosotros. Para mí también, para todos nosotros. Cuando tengo un problema, ¿cuál es mi primera reacción? Esa es la manera de entender cómo está nuestra relación con Dios. Si mi primera reacción es empezar a buscar la billetera, ¿dónde está entonces nuestra confianza? Si mi primera reacción es llamar al doctor, ¿dónde está mi confianza? Si mi primera reacción es arrancar, ¿dónde está mi confianza? Si mi primera reacción es la oración, hay algo distinto. Ahí hay algo distinto. El Señor Jesucristo, cuando tenía problemas, buscaba al Padre, porque Él estaba para hacer la voluntad del Padre, no hacer su propia voluntad. Y usted, mi hermana, mi hermano, usted está para hacer la voluntad de Dios. Y si usted se ve en un problema, entonces busque al Señor, porque el Señor es el que le tiene que dar la razón de ser y la salida del problema, conforme al poder de Dios. Tercer punto. Dice que para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos queridos, aquí tengo que ser muy honesto con ustedes porque aquí a veces hay una mala comprensión de este pasaje. Muchas personas, y yo también he cometido ese error, ¿para qué estoy con cosas? Yo también lo he dicho mal, alguna vez.
Pero muchas veces le decimos a las personas, no, alégrate porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y le decimos, no, más o menos tu vida va a ser una maravilla, vas a vivir un camino espectacular porque la voluntad de Dios, ¿cómo es? Agradable y perfecta. Sí, hermano, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero buena y agradable y perfecta para Él. ¿Ya? No sé si me explico. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para Dios. Desde luego, si yo vivo una vida conforme a la voluntad de Dios, también lo va a hacer para mí. Pero si yo estoy de acuerdo al molde del mundo, la voluntad de Dios no me va a ser agradable. Porque yo le voy a decir algo, querido hermano, para el mundo la voluntad de Dios es horrible. Porque el mundo no entiende a Dios, no está en los caminos de Dios. Entonces el que no está en Cristo, el que anda lejos de Cristo, cuando escucha hablar de Dios, se enoja, se molesta. Quiere destruir eso. ¿Por qué razón? Porque para ellos es molesta la voluntad de Dios. Es feo, no es lo que ellos desean, pero el error no está en Dios. El error está en el que se aparta de Dios. Pero cuando usted ha renovado su entendimiento, ¿sabe qué es lo que pasa? Que la voluntad de Dios entonces para usted empieza a ser hermosa. Y aunque usted diga, es que a lo mejor yo pierdo con esto, como me pasó a mí, les conté recién. Porque perdí. Pero a pesar de haber perdido, yo entendí que había un propósito de Dios. Entendí que el Señor no me quería haciendo sándwiches, hermano. Y eso que me quedaban ricos. Pero el Señor no quería eso. No quería eso para mi vida. Hermanos queridos, ¿cuántas veces andamos por caminos que no son los caminos de Dios? ¿Y sabe por qué son? Porque insistimos en hacer algo que no es la voluntad de Dios. Y cuando insistimos en hacer algo que no es la voluntad, que no es el propósito de Dios para nosotros, hermanos queridos, sufrimos. Sufrimos. ¿Sabe que hay veces que uno mantiene expectativas que no son las de Dios? Anhelos que no son los de Dios. Yo he escuchado gente decir, es que yo quiero ser feliz, pero esa idea de felicidad que tienen no es con Dios. Quieren ser felices porque quieren tener plata, porque quieren tener auto, porque quieren viajar, porque quieren ir a Europa, porque quieren comprarse, no sé, una mansión en Francia, y piensan que así van a ser felices. Eso es porque no están en la voluntad de Dios. No están en los caminos de Dios. Hay gente que pone su expectativa en sus amigos y mantienen a veces amistades o relaciones incluso que no son en la voluntad de Dios. Y no nos hacen esas cosas bien. ¿Por qué? Porque no están en el camino del Señor. Entonces aquí es donde nosotros necesitamos renovación del entendimiento. Renovación del entendimiento. Ser renovado nuestro entendimiento es darle un buen uso a nuestra mente. Hermanos queridos, aquí en esta iglesia yo me sorprendo porque hay gente muy inteligente. De verdad que sí. Converso yo y digo, qué inteligentes que son los hermanos. Bueno, hermanos, entonces los exhorto a darle un buen uso a la mente. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Darle buen uso a la mente. Y eso no equivale a ser inteligente. Yo puedo ser muy inteligente, pero no darle buen uso a mi mente. Puedo ser el hombre más inteligente del mundo. Mire, yo les voy a contar, hubo un científico que hasta hicieron la película, para que vean ustedes. Inteligente el hombre, sí, inteligente, se llamaba Oppenheimer. ¿Y saben lo que hizo Oppenheimer? Él podía entender las teorías de Einstein. Imagínense que era inteligente. Yo no entiendo a Einstein, pero él tomó las teorías de Einstein y ¿para qué la usó? Bueno, lo mandaron a hacer eso, para hacer la bomba atómica. ¿Se da cuenta, hermano? Hay que saber darle buen uso a la mente, porque yo puedo ser muy inteligente, pero no darle un buen uso a mi mente. Tenemos que saber hacerlo así. Darle un buen uso a mi mente significa indagar en la voluntad de Dios. Yo le voy a decir algo, no siempre la voluntad de Dios es algo así que esté como este tablero que yo estoy viendo acá y que puedo mirarlo y, el tablero es así. A veces sobre la voluntad de Dios yo debo indagar.
debo buscar a Dios. Y a veces Dios demora su respuesta. Pero eso no quiere decir que yo no indague. Eso no quiere decir que yo no deje de buscar, que deje de creer, que deje de esperar esa respuesta de Dios. Porque llegará el momento en que Dios me va a revelar cuál es su voluntad. Y me lo va a mostrar. Y Dios me va a mostrar su camino. Y Dios ya nos mostró su camino a través de la palabra, pero también nos muestra su camino a través de la iglesia. También nos muestra cuál es su camino a través del ejemplo y el testimonio de otros hermanos. Nos muestra cuál es su camino a través de las predicaciones y de muchas maneras más. Amén. Entonces, como partí diciendo, no nos podemos amoldar al mundo porque nuestro molde, nuestra forma debe ser Jesucristo. Y aquí voy a terminar con algo que lo hablamos en la reunión de oración y que yo sé que puede ser un poco complicado de aceptar, pero es la realidad. Nuestro Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, parece Santa Cena, pero la noche que fue entregado el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo le pidió a sus discípulos que oraran con Él. ¿Se acuerdan de eso? Y el Señor Jesús se fue a un huerto llamado Getsemaní. Y dice que Él le pidió a estos discípulos que oraran con Él, pero los discípulos se quedaron dormidos y el Señor se fue a orar solo a un lugar. Y cuando estaba orando, ¿qué le dijo nuestro Señor Jesucristo al Padre? Le dijo así: Padre, si es posible, si puede ser, que pase de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fíjense bien cómo en pocos segundos, entre que Jesús dice que pase de mí esta copa, y Jesús dice, hágase tu voluntad, como el Señor entendió en esos breves segundos que la voluntad del Padre no era lo que Él quería. En esos pocos segundos, en una frase, el Señor comprendió que la voluntad del Padre era diferente. Y a mí lo que me impresiona de esta oración es que esta oración, para que haya sido conocida por los discípulos, es porque el Señor tiene que habérselos contado cuando resucitó. Porque no hay una manera de que ellos lo hayan sabido antes. Es muy interesante esta oración. Y cuando Él entiende que la voluntad del Padre no es lo que Él quiere, sino que la voluntad del Padre es que Él pase por ese proceso, que pase por esa copa. ¿Qué dice que pasó con el Señor? Dice que estaba en agonía. ¿Sabe por qué, hermanos queridos? Porque cuando el Señor a usted no le responde una oración, es agónico. Uno sufre, duele. ¿Cuántas veces eso pasa? Y dice que el Señor estaba en agonía. Pero dice que mientras Él estaba en agonía, oraba más intensamente. Oraba más intensamente. Dice que un ángel lo vino a confortar. Hermano querido, a usted lo conforta el Espíritu Santo, que es más poderoso que un ángel. Y lo conforta lo conforta el testimonio de nuestro Señor también. Hermano querido, tener el carácter de Cristo también implica saber aceptar cuando Dios nos niega una oración. Porque el Señor Jesucristo lo hizo. Él comprendió. Él esperaba una cosa y Dios le dijo, no, esta otra. ¿Y qué hizo el Señor? Hágase tu voluntad, no la mía. Eso es carácter de Cristo también. Hermanos queridos, si nosotros esperamos que Dios siempre haga todo lo que queremos, es que no tenemos el carácter de Cristo. A veces sí, gracias a Dios, por cuando estamos nosotros andando en los caminos del Señor y estamos haciendo su voluntad, Dios nos responde todo. Pero muchas veces aflora también nuestros sentimientos y nuestros problemas humanos y queremos que Dios haga algo que Dios no piensa hacer. Dios nos ayude a tener el carácter de Cristo, entonces y decirle al Señor que se haga tu voluntad. Eso es fe. Y eso es no amoldarse al mundo. Porque en el mundo a usted le enseñan que todo lo que usted quiera
Todos sus sueños se harán realidad. Eso es lo que enseña el mundo. Eso no es una enseñanza bíblica. Todos tus sueños se van a cumplir. Si tú lo quieres, si tú lo deseas, si tú intensamente quieres algo, eso se va a cumplir. Hay una canción de Disney que dice algo así. No, de verdad, sí, de verdad. Pero es que esa no es una enseñanza de Cristo. No es una enseñanza de Cristo. Todo lo que tú quieras se va a hacer realidad. Eso no es así. Nosotros lo que tenemos que aprender es hacer que la voluntad de Dios sea una realidad en mi vida. Ese es el camino. Y cuando esa voluntad, ese poder de Dios renueva nuestra manera de pensar, entonces yo empiezo a mostrar que soy un verdadero creyente. Y cuando demuestro que soy un verdadero creyente, ¿sabe entonces lo que pasa? Me hago creíble. Me hago creíble. Creíble para las personas que no conocen a Cristo. Aunque no les guste lo que hacemos, pero somos creíbles. Creíbles, queridos hermanos. Amén.